Bien, y seguimos revisando cómo está el COVID-19 en el mundo, específicamente en Estados Unidos, y para eso vamos a revisar nuestro portal web www.globovision.com. Como ven en sus pantallas, Estados Unidos registra más de 37,000 casos de coronavirus, su máximo diario. Estados Unidos registró un número récord de casos diarios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, tras reportar 37,077 nuevos casos en 24 horas, según datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que publica RT. Previamente, el máximo diario de contagios se observó el pasado 24 de abril, cuando en el país detectaron 36,426 nuevos casos. El promedio diario aumentó en más del 50% en las últimas 2 semanas. Si bien el incremento de casos puede deberse al aumento de las pruebas realizadas para detectar el virus, los expertos advierten que otras métricas indican que el COVID-19 está regresando. Las muertes diarias, las hospitalizaciones y el porcentaje de pruebas que dan positivo también aumentaron en las últimas semanas en algunas zonas de Estados Unidos, especialmente en el sur y en el oeste. Esta es una información que usted podrá ampliar a través de nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovision, mi cuenta personal en Instagram, @M de Los Ángeles. Franco, con esta información es momento de marcar nuestra primera pausa. Ya regresamos. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Atención, empresarios, emprendedores, productores y demás actores económicos del país. Si el usuario desea pagar en divisas, deberán usar de referencia la tasa cambiaria oficial publicada en el portal del Banco Central de Venezuela. Mujer y periodista de principios, de carácter firme y una de las principales promotoras del arte en Venezuela. Sofía Inver. Biografías, domingo, 5 de la tarde por Globovisión. En estos momentos de pandemia mundial debido al coronavirus, que ninguno de los que estamos vivos habíamos conocido jamás, la prudencia nos indica que debemos quedarnos tranquilitos en casa mientras las cosas mejoran. Aprovechemos el tiempo para leer unos buenos libros, para ver televisión, para disfrutar a nuestros seres queridos y jugar con ellos, pero no salgamos. Salir hoy es un riesgo para nosotros y para los demás. Si quieres salir mañana, quédate en casa hoy. Este sábado en Otra Visión, 7 visiones se unen para sumar kilogramos de solidaridad en el estado Lara. Otra Visión, sábado, 1 de la tarde por Globovisión. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Globovisión Internacionales, y ahora pasamos a revisar, como de costumbre, los principales portales web para ver mucho más noticias en el acontecer internacional. Y comenzamos con Noticias Israel, con una nota titulada: el día 25 de junio de 2020, Rusia comienza 7 días de votación en referéndum que podría extender el gobierno de Putin. Como ven ustedes en sus pantallas, los rusos comenzaron a votar en un referéndum de reforma constitucional que podría allanar el camino para una extensión del gobierno del presidente Vladimir Putin por 12 años. Los colegios electorales abrieron
el 25 de junio en las 14 regiones administrativas del Distrito Federal del Lejano Oriente de Rusia. Las comisiones electorales regionales y los órganos administrativos. Es el primer día de un periodo de 7 días de votación sobre la medida. La apertura de los colegios electorales durante una semana tiene como objetivo ayudar a evitar las multitudes el 1 de julio, día designado para la votación nacional, mientras el país continúa luchando contra la pandemia del coronavirus. La votación ha suscitado preocupación entre los funcionarios de la salud, ya que el número de nuevas infecciones confirmadas sigue siendo obstinadamente alto, por encima de los 7.000 casos al día. Recordemos que esta votación pretende el mandatario ruso extender su mandato aproximadamente hasta el año 2036. Pero nos mantenemos en este portal web en Noticias de Israel. En otra noticia titulada el día 26 de junio, Emiratos Árabes Unidos envió 100.000 pruebas de coronavirus a Israel a través del Mossad. Como ustedes ven en sus pantallas, un envío de 1.000 kits de pruebas de coronavirus entregado a Israel a principios de este año por la agencia de espionaje del Mossad desde un país no revelado. Cuando la pandemia comenzó a ganar velocidad en el Estado judío, vino de los Emiratos Árabes Unidos, según un informe. Este informe solo señaló que la revelación fue posible gracias a que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció públicamente la cooperación médica entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El documento además dice que la entrega de marzo se hizo en un vuelo directo de Abu Dhabi a Israel. Dijo que los contactos que hicieron posible la entrega fueron los mismos que ahora habían madurado para permitir la cooperación pública entre las naciones. En ese momento, las noticias del Canal 13 informaron que los kits venían de un país que no tenía relaciones diplomáticas con Israel. Esta es una situación que realmente está preocupando al Medio Oriente debido a que se han incrementado los casos del COVID-19 en Israel. Ahora pasamos a revisar otra información en el portal de noticias Reuters con una noticia titulada el día 25 de junio. Oposición de Nicaragua se une para enfrentar a presidente Ortega en comicios del año 2021. Como ustedes están viendo las imágenes en su pantalla, un amplio grupo de la oposición de Nicaragua integrado por empresarios, estudiantes, campesinos, movimientos de izquierda y partidos políticos de derecha firmaron un acuerdo de unidad para enfrentar con un solo bloque al mandatario Daniel Ortega en los comicios presidenciales del año 2021. La agrupación, bautizada como Coalición Nacional, pretende poner fin a 15 años ininterrumpidos de gestión del ex guerrillero izquierdista, quien, según sus detractores, ha eliminado a los partidos políticos opositores y ha cambiado las reglas en el país para poder reelegirse en los comicios previos. Sin embargo, hasta ahora el mandatario, quien ha gobernado desde el año 2007 en 3 periodos, no ha manifestado públicamente si buscará una nueva reelección. Su esposa, Rosario Murillo, ejerce como vicepresidenta de la nación en estos momentos. Así es, y ahora seguimos con más información y revisamos que nos vamos a trasladar a el Caribe, y es que una nube de polvo proveniente del Sahara llegó hasta la isla de Cuba, alterando las temperaturas y también ha desmejorado lo que es la calidad del aire. Veamos los detalles. Polvo del Sahara que cubre a Cuba este viernes opacó el habitual cielo azul de la isla caribeña, lo que provocó una fuerte ola de calor, además de que el fenómeno natural podría causar afecciones respiratorias en momentos donde el país intenta controlar la pandemia del coronavirus. Según el Instituto de Meteorología, se registró una temperatura récord para la fecha de 37.4 grados centígrados en la provincia de Guantánamo. La nube ya ha cubierto otras regiones del Caribe y que se espera permanezca pocas horas sobre la isla, siendo el fenómeno más apreciado desde la ciudad de La Habana. La nube de polvo origina una masa de aire caliente y seca que contrarresta la formación de ciclones tropicales y eleva los termómetros, además de deteriorar de forma apreciable la calidad del aire. Lleva además una carga de materiales altamente nocivos para la salud humana y los diferentes ecosistemas marinos y terrestres. Según científicos, las nubes contienen minerales como hierro, calcio,
fósforo, silicio y mercurio, además de virus, bacterias, hongos, ácaros, patógenos y contaminantes orgánicos. Por su parte, la Jefatura de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública descartó cualquier relación entre la nube de polvo y el nuevo coronavirus, pero destacó que pueden aumentar las afecciones respiratorias y las alergias. Las nubes son un fenómeno normal en esta época del año, pero esta vez la concentración de polvo está muy por encima de los niveles normales. Y ahora nos trasladamos de manera inmediata al cono sur, específicamente a Argentina, porque llegó la plaga de la langosta proveniente del Paraguay. Muchos expertos ya están señalando que esta plaga podría acercarse a países como Uruguay y Brasil. Veamos los detalles. Argentina intenta contener una plaga de langosta que ingresó a finales del mes de mayo desde Paraguay y que podría trasladarse hacia sus vecinos Uruguay o Brasil, según especialistas en el área agroalimentaria. Las autoridades de sanidad agroalimentaria señalan de una impresionante maga que ingresó al país a finales del mes de mayo desde Paraguay y se ha desplazado ya unos 1.000 kilómetros por varias provincias, pudiendo llegar hasta Uruguay y Brasil. Hasta ahora, según los expertos, no ha causado daño a los cultivos y no constituye un riesgo para la salud humana ni animal. Con una capacidad de avanzar hasta unos 150 kilómetros diarios, la langosta atravesó las provincias de Chaco y Santa Fe y se encuentra actualmente en Corrientes, muy cerca de la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, la maga prácticamente no se ha movido por las bajas temperaturas que las afectan notablemente. Por su parte, el Ministerio Brasileño de Agricultura declaró el estado de emergencia fitosanitaria en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina a fin de facilitar la adopción de medidas preventivas, aunque considera poco probable la llegada de esta plaga. Recordemos que otras invasiones similares de langosta procedentes de Paraguay se registraron también en Argentina en los años de 2017 y 2019. Esto es una situación que realmente afecta lo que es la alimentación por los cultivos. Esta plaga se encuentra actualmente en el Cuerno de África y también está afectando a parte del continente europeo. Nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta información. Por lo pronto, con esta nota, nosotros ponemos la segunda pausa. Ya regresamos. Pronto vamos a volver a disfrutar. Los venezolanos siempre superamos todas las dificultades. Que esta cuarentena saque lo mejor de ti. Recuerda que tu salud ahora es lo primero. Distanciarnos es volver a estar juntos. Sé solidario. Reinvéntate. Cuídate. Evita el contagio. Haz tu propia tisana de vida. Quédate en casa. 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 Ecoprácticas, este sábado desde la ciudad de Madrid. A las 10 de la mañana acompañemos a Norbert Flaucher con sus cámaras trampa para capturar imágenes de especies. Amblema nos muestra su programa ambiental a base de cacao, donde todas las edades participan. Conozca una especie invasora del Mar Caribe, el pez león, y con nuestras propuestas para un mejor país y planeta. Ecoprácticas, sábado a las 10 de la mañana. Si crees estar infectado por el coronavirus, dirígete inmediatamente a la institución médica designada para la evaluación, diagnóstico y tratamiento usando mascarilla para protegerte y proteger a los demás. Informa sobre tus viajes recientes o cualquier contacto con pacientes con neumonía o casos sospechosos de COVID-19. No formes parte de las estadísticas de contagio. Por eso, yo me quedo en casa. Esta
semana en CD Cine celebramos el cumpleaños de Meryl Streep con un conteo de sus 5 mejores personajes. También les contaremos sobre el regreso de los autocines a Venezuela y conversaremos con Martin Hahn sobre el estreno de su serie Almas en Pena en Amazon Prime Video. Por fin estoy en CD Cine. No se lo pierdan este domingo a las 2 de la tarde por Globovisión. Seguimos con más de noticias a Globovisión Internacionales y revisamos más información. Y otro país que se suma a comicios presidenciales es República Dominicana, que en medio de la pandemia espera realizar esta jornada el próximo 5 de julio. Veamos. República Dominicana celebrará elecciones presidenciales el próximo 5 de julio en medio de la pandemia del coronavirus. Algunos dominicanos están seguros de salir a votar, mientras otros dudan por temor a contagiarse. Claro, voy a ir con mi mascarilla, que la tengo ahora, y iré con guantes, o sea, tomaré las medidas necesarias, ¿no? Pero eso no me va a impedir ir a votar. No, imagínate, tenemos que aprender a vivir con esto mientras esté. Y si yo estoy aquí en la zona colonial ahora mismo, entiendo que puedo ir a ejercer mi derecho. Depende de cómo sigue este virus, ir a votar, si no, de verdad que mi vida está primero, mi salud está primero ante todo. La campaña electoral ha sido distinta por la pandemia. No hubo mítines ni eventos masivos. Según encuestas, quienes tienen mayores posibilidades de gobernar el país son Luis Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno, que concentra 53.7% de intención de voto, y Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, que captura un 35.5%. Abinader es un empresario de 52 años de edad que se contagió del coronavirus y donó un hospital móvil para atención del virus. Por su parte, el candidato oficialista Castillo recorrió el país junto a funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina y facilitó el retorno de dominicanos varados en el extranjero por la pandemia. En un país cansado de la corrupción que ocupa el lugar 137 de 180 países en el índice de transparencia internacional y donde el turismo representa el 8% del Producto Interno Bruto, los 10.6 millones de habitantes esperan mejorar con el cambio de gobierno. Y revisamos más información con relación al coronavirus y representantes de la Organización Mundial de la Salud en Europa advirtieron acerca de un posible repunte en las cifras de los casos de este virus en este continente a propósito del proceso de desconfinamiento de varios países en esta región. Revisemos. La Organización Mundial de la Salud advirtió nuevamente que el número de contagios por el coronavirus volverá a subir en Europa, alertando de los riesgos que un rebrote incontrolado de la pandemia tendrá en los sistemas de salud del continente. 30 países han visto incrementos en nuevos casos acumulativos las últimas 2 semanas. En 11 de esos países, la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo, que si no se controla, llevará de nuevo al límite a los sistemas de salud en Europa. Durante semanas se ha hablado del riesgo de un resurgimiento mientras los países ajustan medidas. En varios países en toda Europa, el riesgo se ha vuelto una realidad. Kluge subrayó la rápida reacción de países como España, Polonia, Alemania o Israel frente al aumento de nuevos casos en escuelas, minas de carbón o lugares de producción de alimentos en las últimas semanas. La sección europea de la organización incluye a 53 países que suman 2.5 millones de casos hasta el momento. Según la organización, Europa está registrando unos 20.000 nuevos casos y 700 muertes por COVID-19 diariamente. Y nos mantenemos en Europa, donde las autoridades sanitarias de Francia registraron unos 21 nuevos fallecimientos debido al coronavirus, aumentando así la cifra total de muertes por la pandemia en este país a casi 30.000 personas. Veamos.
El Ministerio de Sanidad de Francia informó recientemente que se registraron otros 21 fallecidos a causa del COVID-19, lo que sitúa en más de 29.700 la cifra de muertes desde el inicio de la pandemia. Las autoridades señalaron en el comunicado que del total de decesos, más de 19.200 se han producido en hospitales, mientras que unos 10.400 han tenido lugar en residencias de ancianos. En total son 9.141 personas hospitalizadas, una cifra que sigue descendiendo progresivamente a pesar de que se han confirmado 124 nuevos ingresos en las últimas 24 horas. Desde que estalló la crisis sanitaria a causa del coronavirus, se han registrado más de 104.000 personas hospitalizadas, 18.336 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Por el momento son más de 75.300 los pacientes que fueron dados de alta tras superar la enfermedad. Y representantes de la Organización Panamericana de la Salud expresaron su preocupación por la situación actual de las comunidades y poblaciones indígenas en varias zonas de Latinoamérica ante el avance de la pandemia del COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud aseguró estar preocupada por los indígenas del escudo guayanés, que incluye partes de Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y áreas de Colombia, donde habrían al menos 20.000 indígenas infectados en la cuenca del río Amazonas. Un impacto muy importante, una tasa de incidencia muy importante en zonas donde sabemos que hay una presencia más alta de comunidades indígenas. El gerente de incidentes para el coronavirus de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Adilieri, afirmó que son el grupo menos protegido ante algunas enfermedades y agregó que el peligro se suma a una pobreza generalizada y un difícil acceso a los servicios de salud. De no poder implementar de manera programada actividades de control de malaria, crea otro riesgo y otra complejidad con una posible reemergencia en lugares donde la malaria había sido controlada los últimos años, incluyendo en poblaciones indígenas. El experto añadió que la llegada del invierno al hemisferio sur se suma a la preocupación por el aumento en casos de gripe estacional. Según la Asociación del Pueblo Indígena de Brasil, más de 7.700 indígenas han sido contagiados y casi 350 han fallecido y acusan al gobierno del presidente Jair Bolsonaro a no proteger a las comunidades. La asociación aseguró que el virus se está cobrando la vida de caciques, ancianos y curanderos tradicionales. Mientras tanto, los médicos enseñan a los indígenas a combatir sus remedios ancestrales con medicina moderna. Otro de los problemas que se suman a estas comunidades es la militarización de sus territorios. Recordemos que la demografía de los pueblos nativos han sido foco de gripes y sarampión, sumada a la pérdida que dejaron los incendios registrados del 2019 en grandes extensiones del Amazonas. Trina Acevedo, Globovisión. Y en Bolivia, el estadounidense Darren Patterson ideó una oferta de turismo virtual donde la llama, un animal andino, es la protagonista del ingreso monetario en medio de la pandemia del COVID-19. Es mucho más que una simple visita a un zoológico. Es sobrevenir y sumergirse en la cultura local. Es venir y ver no solo dónde viven las llamas, sino de dónde vienen realmente. Conocer a la gente local que las cuida diariamente desde hace generaciones. Los pastores de llamas, conocidos como llameros, relatan sus anécdotas en el cuidado de los animales, parte de la vida diaria de los campesinos. Las culturas tradicionales andinas tienen gran aprecio por las llamas, no solo porque les proporcionan carne y lana, sino porque les sirven para el transporte de carga en las largas distancias. El tour comprende los principales destinos turísticos de Bolivia que permanecen vacíos por la pandemia, como el Salar de Uyuni, la costra salina más grande del mundo, Copacabana, una población a orillas del lago Titicaca, y la Isla del Sol, cuna de la cultura inca. La experiencia permite generar ingresos cuando la actividad turística está paralizada. Muchas empresas han contratado el servicio para proporcionar a su personal un momento de distensión en medio del estrés generado por el confinamiento.
Amigos, de esta manera ponemos punto final a Noticias Globovisión Internacional. Les recordamos que pueden ampliar todas nuestras informaciones a través de nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovision, mi cuenta personal en Instagram, @M de Los Ángeles, Franco, Venezuela. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Este sábado en Otra Visión,